El embajador no le importaba mucho que su hijo tuviera buena o mala apariencia. No tenía intención de invitarlo a las fiestas oficiales ni hacer que lo acompañase por diversos lugares donde era dirigido. Representante del gobierno, Edward estaba en billete y ahí quería para siempre o por lo menos durante el tiempo que su padre continuara persistiendo aquellos elevados emolumentos. El doctor Igor decidió que la suspendiera la alimentación endovenosa de Edward y lo dejaría consumirse un poco más hasta que tuviese por sí mismo deseos de volver a comer. Si la situación se agregaba varias su informe que pasaría la responsabilidad al comer. Si la situación se agregaba haría un informe que pasaría la responsabilidad al consejo del médico que administraba billetes. Si no quería verte en apuros, despide simplemente la responsabilidad. Le había enseñado su padre que era un médico que se había visto enfrentado a varios casos mortales y no obstante había envidiado cualquier problema con las autoridades. Una vez hubo ordenado la impresión del medicamento de Edward al doctor Igor. Pasó al siguiente caso. El informe decía que el paciente Sedak Mendel ya había terminado su periodo de tratamiento o podía recibir el alta. El doctor Igor lo quería recibir quejas de la familia de los enfermos que pasaban por billete y no sucedía con bastante frecuencia. Después de pasar una temporada de un hospital para enfermos mentales, difícilmente un paciente conseguía adaptarse de nuevo a la vida normal. La culpa no era imputable el satanario, si a ninguno de los tratamientos diseñados, solo Dios sabe el número, por el mundo entero, donde el problema de redactación de los internos era exactamente igual, así como la prisión nunca corregía el preso, se limitaba a enseñarle a cometer más crímenes. Los sanatorios hacían que los enfermos se acomplacen a un mundo total y real donde todo les era prohibido y era responsable de sus actos, de modo que únicamente quedaba una salida: descubrir la cura para los desabrios de la mente, y el doctor Igor estaba empeñado a eso hasta la raíz de los cabellos, desarrollando una tesis que revolucionaría el ámbito psiquiátrico de los asilos. Los enfermos transmisorios de convivencia con los pacientes irrecuperables iniciaban un sedat mental, terminaría volviendo al hospital, era vez por voluntad propia, quejándose de males intensos, solo para estar cerca de personas que parecían comprenderla mejor que el mundo exterior. Si el descubrirse, no obstante, como compartir el vitriolo, según el doctor Igor, el veneno responsable de la locura. Su nombre entraría en la historia y en Bolonia sería local efectivamente en el mapa. Aquella semana se le había presentado una oportunidad caída del cielo bajo la forma de una sucia potencial, y él no estaba dispuesto a despedirse esa oportunidad por nada del mundo. El doctor Igor se puso contento, aunque por razones económicas continuase obligado a aceptar tratamientos que habían sido hace mucho tiempo condenados por la medicina, como el shock insulínico. También por motivos financieros, Billetes daba innovado el tratamiento psiquiátrico, además de tener mucho tiempo y elementos para la investigación del vitriólogo. Él contaba también con el apoyo de los propietarios para mantener en el hospital al grupo llamado la Fraternidad.
los accionistas de la institución había permitido que fuese tolerado, no sé bien, no alterado, sino tolerado, a un internamiento más prolongado que lo necesario. Argumentaba que por razones humanitarias se debía dar a un recién curado la opción de decidir cuál era el mejor momento para retirarse. El mundo ya lo había permitido que un grupo de personas decidiera permanecer en billete, como un hotel selecto o un club donde se reúnan aquellos que tenían afinidades. Así el doctor Igor conseguía mantener locos y sanos en el mismo ambiente, haciendo que estos últimos influyesen positivamente en los primeros, para evitar que las cosas se desgiraran y los locos terminasen contagiando negativamente a los ya curados. Todos miembros de la fraternidad debían salir del sanatorio por lo menos una vez al día. El doctor Higo sabía que los motivos dados por los accionistas para permitir la presencia de las personas curadas en el asilo, razones humanitarísticas, era una sola disculpa. Ellos tenían que Lugiana, la pequeña y el encantador capital de Eslovenia, no tuviste un número suficiente de locos ricos capaz de mantener toda aquella estructura cara y moderna, aquella el sistema de salud pública contra un asilo de primera calidad, lo que dejaba de billete en situación de desventaja para competir en el ámbito de la psiquiátrica. Cuando los accionistas transformaron el antiguo cuartel en un sanatorio, tenía como público objeto los posibles hombres y mujeres afectados por la guerra con Yugoslavia, pero estaba ahí duró un poco. Los accionistas apostaron que volvería, pero no volvió. Después una prolija investigación les reveló que las guerras decidían mentalmente a la población, pero en la escala mucho menor que la tentación, el tedio, las enfermedades congestivas, la soledad y el rechazo. Cuando una colectiva tenía que enfrentar un gran problema, como el caso de la guerra, una hiperinflación o una epidemia, se destacaba un pequeño aumento del número que sucedió, pero también sus índices. Normalmente en un momento tal problema ha sido superado, indicado, ha sido tenía el doctor Igor, que el ser humano solo se da lujo de un ser loco cuando las condiciones lo permitían. Tenía ante sus ojos otra investigación reciente, esta vez procedente de Canadá, considerando recientemente por un diario norteamericano como el país del mundo donde el nivel de la vida es más elevado. El doctor Igor leyó: de acuerdo con las Statistics Canadá, ya sufrían algún tipo de enfermedad mental. 40% de las personas entre 15 y 34 años, 33% de las personas entre 35 y 54 años, 20% de las personas entre 55 y 64 años. Se estima que 1 de cada 5 individuos sufre algún tipo de desorden psiquiátrico. 1 de cada 8 canadienses será hospitalizado por disturbios mentales por lo menos una vez en la vida. Excelente mercado superior. La muestra pensó: cuanto más felices pueden ser las personas, más infelices se devuelven. El doctor Hugo analizó algunos casos, más poderonde cuidadosamente cuáles debían analizar conjuntamente con el consejo y los que podían resolver solo. Cuando terminó el día había dispuesto por completo y él apagó la luz. Después ordenó que entrara a la primera vista la madre del paciente que había intentado suicidarse. Soy la madre de Verónica,
¿cómo está mi hija? El doctor Igor pensó si debía decirle la verdad y enviarle sorpresas inútiles al fin. Y al cabo él tenía una hija con el mismo nombre, pero decidió callarse. Aún no lo sabemos, mintió. Necesito una semana más. No entiendo por qué Verónica hizo eso, decía la mujer entre sollozos. Somos como padres cariñosos. Hemos intentado darle una cosa de mucho sacrificio, la mejor educación posible, aunque tuviendo darle a costa de mucho sacrificio, la mejor educación posible, aunque tuviésemos nuestros problemas conyugales. Mantuvimos a nuestra familia unida como ejemplo de prevención ante las adversidades. Ella tiene un buen empleo, no es fea, y a pesar de eso intentó matarse. La interrumpió el doctor Igor. No se sorprenda, señora mía. Es así, las personas son incapaces de entender la felicidad. Si los desea, puedo mostrarle las estadísticas de Canadá. Canadá. La mujer lo miró sorprendida. El doctor Igor vio conseguido distraerla y continuó. Vea bien, usted viene aquí. No es para saber cómo está su hija, sino para disculparse por el hecho que está intentara suicidarse. ¿Cuántos años tiene ella? 24. Es decir, es una mujer madura, vivida, que ya sabe bien lo que desea y es capaz de hacer sus elecciones. ¿Qué tiene que ver con su cansamiento o con el sacrificio que usted y su marido hicieron? ¿Cuánto tiempo hace que ella vive sola? 6 años. Lo ve independientemente hasta la raíz de la palma del alma, pero por un médico austríaco, el doctor Schwinn Freud. Estoy seguro de que usted habría oído de él. Escribió sobre las relaciones enfermizas entre padres e hijos hasta hoy. Todo el mundo se culpa de todo. ¿Acaso los indios piensan que su hijo, que se convirtió en un asesino, es una víctima de la educación de los padres? Contéstame. No tengo la menor idea, respondió la mujer, cada vez más sorprendida con la actitud adoptada por el médico. Pensó que tal vez él se hubiese contagiado de sus propiedades pacientes. Pues voy a darle la respuesta, dijo el doctor Igor. Los indios piensan que el asesino es culpable y no la sociedad, ni sus padres ni sus espectadores. Se suicidan los japoneses porque un hijo de ellos ha decidido drogarse y salir disparando. La respuesta también es la misma. No, y vea que según un conste de japoneses se suicidan por cualquier cosa. Si ir más lejos, y el otro día leí la noticia de que un joven se mató porque me consiguió para el examen de ingreso en la universidad. ¿Podré hablar con mi hija?, preguntó la mujer, que no está interesada en japoneses, indios ni canadienses. Enseguida repuso el doctor Igor, algo irritado por la interrupción. Pero antes quiero que se entienda usted una cosa, dejando aparte algunos casos patológicos breves de cuidar de mi hija, puede quedarse tranquilo. Yo nunca intenté cambiar mi vida. ¡Qué bien! El doctor Igor mostró un cierto alivio. ¿Imagina usted un mundo en el que, por ejemplo, no tuvimos obligados a repetir todos los días de nuestras vidas? Lo mismo si decidimos, por ejemplo, comer solamente cuando tuvimos hambre. ¿Cómo se organizarían las almas de casa y los restaurantes? Sería más normal comer solo cuando tuvimos hambre, pensó la mujer, pero no dijo nada, temerosa de que prohibiesen hablar de Verónica. Sería una confusión muy grande, dijo ella. Yo no soy ama de casa y lo comprendo muy bien. Entonces tenemos el desayuno, el almuerzo y la cena. Debemos
despertarnos a una determinada hora todos los días y descansar una vez a la semana. Existe existe la Navidad para hacer regalos, la Pascua para pasar 3 días en el algo. ¿A usted le gustaría que su marido, solo porque le entró un arrebato de pasión, quisiera hacer el amor en la sala? ¿De qué está hablando este hombre? Yo vine aquí para ver a mi hija. Me estristecería, respondió la madre de Verónica con mucho cuidado, esperando haber aceptado. Muy bien, bramó el doctor Igor. En lugar para hacer el amor en la cama, si no estaremos todos dando mal ejemplo y propagando la arquiman. ¿Puedo ver a mi hija?, interrumpió la mujer. El doctor Igor se resignó. Esta campesina nunca entendería de lo que estaba hablando. No se estaba interesada en hecho una muy seria tentativa de suicidio y entrado en coma. Tocó un timbre y acudió su secretaria. Mándame llamar a la chica que intentó quitarse la vida, ordenó. Aquella que escribió en los periódicos diciendo que se suicidaba para mostrar dónde estaba Eslovenia. No quiero verla. Ya he cortado mis lazos con el mundo. Había resultado difícil decir eso ahí en la sala de estar, de presencia de todo el mundo, pero el enfermero tampoco había sido discreto, pues avisó en voz alta que su madre la estaba esperando, como si fuese un asunto interesante a todos. No quería ver a la madre, porque ambas sufrían. Era mejor que ya la considerase muerta. Verónica siempre había odiado a las despedidas. El enfermero se fue y ella volvió a completar las montañas después de una semana de ausencia. El sol había finalmente retornado y ella ya lo había desde la noche de la anterior porque se lo había dicho a la luna mientras tocaba el piano. No, eso es locura. Estoy perdiendo el control. Los astros no hablan, salvo para aquellos que se dicen astrólogos. Si la luna conversó con alguien fue con aquel esquizofrénico. No había terminado de pensar eso cuando sintió un pinchazo en el pecho y su brazo se quedó dormido. Verónica vio que en el techo gritaba a su alrededor el ataque cardíaco. Entró a una especie de euforia, como si la muerte la liberase del miedo a morir. Listo, ya se acordaba todo, quizás sentía un gran dolor, pero eran 5 minutos de agonía, a cambio de una eternidad en silencio. A continuación solo atinó a cerrar los ojos. Lo que más horrorizaba era ver las películas los ojos abiertos de los muertos. Pero el ataque cardíaco parecía ser diferente de los que había imaginado. Su respiración comenzó a ser dificultosa y
aterrorizada. Verónica se dio cuenta de que estaba a punto de ser presa del peor de sus miedos. La asfixia iba a morir como si estuviese siendo enterrada, viva o fuese lanzada. De repente el fondo del mar se tambaleó y cayó sintiendo el fuerte golpe de su rostro. Continuó hacia un esfuerzo enorme para respirar, para la falta del aire. Y por lo peor es todo lo que continuaba viendo los colores y la forma. Tenía dificultad para escuchar lo que los otros le decían. Los gritos y exclamaciones parecían distantes, como venidos de otros mundos. Aparte de eso, todos los demás eran real. El aire no venía, simplemente no obedecía a las órdenes de sus pulmones y de sus músculos, y la conciencia no desaparecía. Sintió que alguien la cogía y le gritaba de espaldas, pero ahora había perdido el control del movimiento de los ojos que giraban sin sentido, evitando centenares de imágenes diferentes a su cerebro y mezclando la sensación de sofoco con una completa confusión visual. Poco a poco de imágenes fueron haciéndose también a distintas, y cuando la agonía alcanzó su punto máximo al aire, finalmente entró emitiendo un ruido tremendo que hizo que todos los presentes en la sala quedaban paralizados de miedo. Verónica empezó a vomitar descontroladamente. Una vez hubo pasado, él humillaba, desorientada e incapaz de reaccionar. Un enfermo entró corriendo y le aplicó una inyección en el brazo. Tranquila, que ya pasó. No me he muerto, comenzó a gritar Verónica, avanzando en direcciones a los internos y ensuciando el suelo y los muebles con su vómito. Continuó en esta porquería de hospicio, obligada a convivir con nosotros, viviendo 1000 muertas cada día, cada noche, sin que nadie se arpide de mí. Se volvió así. El enfermo arrancó el jengibre de su mano y la tiró en dirección al jardín. ¿Qué es lo que quería? ¿Por qué nos inyectas veneno, sabiendo que ya estoy condenada? No tiene sentimientos. Sin conseguir controlarse, se volvió a sentar en el suelo y comenzó a llorar de modo compulsivo, gritando, sollando esteromente, mientras algunos internos reían y haciendo comentarios sobre su ropa completamente estropeada. Dale un calmante, ordenó una doctora prudentemente. Controlé la situación. El enfermo, sin embargo, estaba paralizado. La doctora volvió a salir y regresó con dos enfermeros y una jeringa en su mano. Los hombres sujetaron a la histérica joven que se detenía en el medio de la sala, mientras la mujer se aplicaba hasta la última gota de calmante en la vena de un brazo. Totalmente suicio. Ella intentó levantarse, pero no le consiguió. La sala había comenzado a girar a su alrededor. Quédate ahí un poco más, hasta que se sienta mejor. Usted no me molesta. Qué bien, pensó Verónica. Pero, ¿y si me molestara? Se encontraba en el consultorio del doctor Igor, acostada en una cama inmaculadamente blanca con sábanas nuevas. Él auscultaba su corazón. Ella fingió que aún seguía dormida, pero algo dentro de su pecho había cambiado porque el médico habló con la certeza que estaba siendo oída. Quédese tranquila, le dijo, con la salud que tiene puede vivir 100 años. Verónica abrió los ojos.
Alguien le había cambiado su ropa. Habría sido el doctor Igor. La habría visto desnuda. Su cabeza no funcionaba bien aún. ¿Qué es lo que ha dicho? Le dije que podía estar tranquila. No, usted dijo que viviría 100 años. El médico se dirigió a su mesa. Usted dijo que yo viviría 100 años, insistió Verónica. En medicina nada es definitivo, replicó el doctor Igor. Todo es posible. ¿Cómo está mi corazón? Igual. Entonces no necesitaba ya nada. Los médicos ante un caso grave suelen aseverar, ¿usted conseguiría vivir 100 años o no es nada serio? ¿O usted tiene un corazón y una presión propia de un niño? ¿O también tenemos que repetir los exámenes? Parece que temen que el paciente vaya a demostrar todo un consultorio. Como médico experimentando que el doctor Igor perteneció al silencio algún tiempo, simulando interesante. En los papeles diseñados sobre su mesa, cuando nos hallamos delante de las personas y ella no nos dice nada, la situación tomándose inmediatamente tensa, insoportable, el doctor Igor tenía la esperanza de que la chica empezara a hablar y le pudiera recoger más datos de tu tesis sobre la locura del método de curación que estaba desarrollando. Pero Verónica no pronunció una palabra alguna. Quizás se encuentre en un grado de envenenamiento deseado o alto de su causa del vitriolo, pensó el doctor Igor, mientras se decidía a romper el silencio que estaba volviendo tenso y irritante, insoportable. Pensé que le gusta tocar el piano, dijo procurando ser lo más informal posible, y a los locos les gusta oírlo. Ayer hubo uno que se quedó enganchado escuchando, replicó Verónica. Edward, él comentó que con alguien que le había encantado a lo mejor eso ayuda a que vuelva a alimentarse con una persona normal. A esquizofrénico puede gustarle la música y comentarlo con otros, adquirió la joven. Sí, y apuesto a que usted no tiene la menor idea de lo que está diciendo. Aquel médico que más parecía un paciente con sus cabellos detenidos en negro tenía razón. Verónica había escuchado la palabra muchas veces, pero no tenía idea de lo que significaba. Puede curarse, quiso saber, intentando a ver si obtenía más información sobre el tema. Puede controlarse, aún no sabe bien de lo que pasa en el mundo de las locuras. Todo es nuevo y los procesos cambian cada década. Un esquizofrénico en una persona que ya tiene una tendencia natural para aumentarse de este mundo hasta que un hecho breve o superficial dependiendo de cada caso, hace que cree una realidad solo para él. El caso puede evolucionar hasta un punto en el que el paciente se ausente totalmente de la realidad, los que llamamos catatonía, o por el contrario puede retener a la larga y permitir que el paciente trabaje y desarrolle una vida prácticamente normal. Depende tan solo de un factor, el ambiente. Crear una realidad solo para él, repitió Verónica, que la realidad es lo que la mayoría de la gente consideró que debía ser, no necesariamente lo mejor ni lo mágico, sino lo que se adaptó al deseo colectivo. Usted ve lo que llegó alrededor del cuello, una corbata. Muy bien. Su respuesta es lógica y coherente, propia de una persona absolutamente normal. Una corbata. Un loco, sin embargo, diría que yo tengo alrededor del cuello una tela de colores ridícula, inútil, atada de una manera complicada que termina dificultando los movimientos de la cabeza y exigiendo un esfuerzo mayor para que el aire pueda permanecer en los pulmones. Si no
Si yo distrajera estando cerca de un ventilador, podría morir estimulando por esa tela. Si un loco me preguntara para qué sirve una corbata, yo tendría que responderle para absolutamente nada, ni siquiera para adornar, porque hoy en día se ha tornado el símbolo de la esclavitud, del poder, del distanciamiento. La única utilidad de la que estamos libres es algo de que sabemos lo que es, pero la sensación de avilio justifica la existencia de la corbata. No, aún así, si yo pregunto a un loco y a una persona normal qué es eso, será considerado cuando aquel se responda una corbata. No importa quién dice la verdad, importa quién tiene razón. ¿De dónde usted dedujo que estoy loca? Pues di el hombre acuerdo de la tela de colores. No, usted no está loca, pensó el doctor Higo, una autoridad del tema, poseedor de varios diplomas expuestos en la pared de su consultorio, atentar contra la propiedad, vida de su propio del ser humano. Conocía a numerosas personas ya que lo habían inventado y aún así él continuaba relacionándose en su entorno y apretando inocencia y normalidad, solo porque no había elegido el controvertido procedimiento del suicidio. Se mataban lentamente envenenándose con aquello que el doctor Igor llamaba vitriolo. El vitriolo es un producto tóxico cuyos síntomas él había identificado que sus conversaciones con los hombres y mujeres que conocía no tenía. Estaba ahora escribiendo una tesis sobre el asunto que sometía a la Academia de Ciencias de Eslovenia para su estudio. Era el paso más importante del cambio de la instancia mental desde el que Dr. Pinel mandara retirar las cadenas para presionar a los enfermos, revolucionando para esta manera de este mundo de las medicinas con la idea de los algunos de ellos tenían posibilidades curación al, al igual que el libido de una reacción química responsable del deseo sexual. Al igual del libido, una reacción química responsable del sexo. El doctor Freud había reconocido, pero que un laboratorio había sido jamás capaz de aislar. El vitriolo es un desastre de los organismos de los seres humanos que se han encontrado en situación de miedo, aunque continuase invisible a las modernas pruebas de espectrografía, pero es fácilmente reconocible por su sabor, pero era no era ni dulce ni salado, sino amargo. El doctor Igor, descubridor, aún no recomiendo de este veneno mortal. Lo habían bautizado con el nombre de un veneno muy utilizado en el pasado por esperandores, reyes y amantes de todos los tipos cuando necesitaban desembarazarse definitivamente de una persona incómoda. Bueno, tiempos aquellos que emperadores y reyes de aquella época se vivía y moría un romanticismo. El asesino convertía a la víctima de una espléndida cena, el sirviente entre los con dos hermosas copas, de una de ellas del vitriolo mezclado con la bebida. Cuántas emociones pertinaban los gestos de una víctima tomando la copa, diciendo algunas palabras dulces o agresivas, bebiendo como si fuera un vino embriagador, mientras sorprendida al anfitrión cayendo fulminada en el suelo por este veneno hoy caro, difícil de encontrar en el mercado. Fue
sustituido por procedimientos mortales más seguros como resolver bacterias, etc. El doctor Igor, un romántico por naturaleza, había rescatado el nombre de Casti, volvió para bautizar la enfermedad del alma que había conseguido diagnosticar y el cuyo descubrimiento en breve asombraría al mundo. Era curioso que nadie se hubiera referido al vitriolo como un preparado tóxico mortal, aun cuando la mayoría de las personas afectadas sin identificarse su sabor y se referirse al proceso de envenenamiento como amargura. Todos los seres tenían amargura de sus organismos en mayor o menor grado, así como todos los tenemos en el bacilio de las tuberculosis, pero estas enfermedades solo atacan cuando el paciente se encuentra debilitado en el paso del argumento en el terreno propicio para el surgimiento de la enfermedad. Aparece cuando crean miedo de la llama realidad. Ciertas personas en el afán de querer construir en el mundo donde ninguna amenaza externa puede pertenecer, aunque exageradamente a sus defensas contra el interior. Gente extraña nuevos lugares, experiencias diferentes y dejan su interior desguarnecido, y a partir de ahí la argumenta comienza a causar daños irreversibles. El gran objetivo de la amargura o briotilo, como prefería decir el doctor Igor, era la voluntad. Las personas atacadas por este mal bien imperfecto la facultad de desear y un pocos años ya no conseguían salir del mundo. Pues habían invertido enormes reservas de energía construyendo altas marullas para que la realidad fuese solo aquello que anhelaban fervientemente. Al conjurar que el ataque externo había limitado también el crecimiento interno, continuaban yendo al trabajo, viendo televisión, protestando contra el tránsito y toda emoción interior, porque finalmente todo se ha hallado bajo control. El gran problema del eventamiento mediante amargura residía en que las pasiones, odio, amor, desaparición, mi misma curiosidad también dejaban de manifestarse. Después de algún tiempo ya no restaba el argumento ningún deseo, no tenían ganas ni de vivir ni de morir hasta la dramática situación. Por eso para los argumentos definitivamente amargos, los héroes y los locos separan para siempre fácilmente. Ellos no tenían miedo de vivir o morir, tanto a los héroes como locos. El peligro les era diferente y seguían adelante, aunque las personas de su entorno intentaban detenerlos por el loco que suicidaba, el héroe que ofrecía al matrimonio en su nombre de su causa. Ambos morían de amargos, pensaban muchas noches y días comentando lo absurdo y la gloria de aquellos dos tipos. Era el único momento en que el argumento tenía fuerzas para saltar sobre su muralla defensiva y mirar un poco al exterior. Pero pronto las manos y los pies se cansaban y recomendaban su vida cotidiana. El amargo crónico solo notaba su enfermedad una vez por semana en las tardes de domingo. En estos momentos, como no tenía el trabajo o la rutina para aliviar los síntomas, notaba que algunas cosas andaban mal, ya que la paz de aquellas tardes le resultaba infernal. El tiempo no pasaba nunca, era una constante irritación. Se manifestaba sin tapujos, pero llegaba el lunes y el amargo pronto olvidaba sus síntomas, aunque protestara con energía contra el hecho de que nunca tenía tiempo para descansar y lamentara.
vivíamente los fines de semana transcurrían con excesiva rapidez. La única gran ventaja de la enfermedad desde el punto de vista social es que ya se había transformado una de la regla, por consiguiente el internamiento ya no es necesario excepto en los casos en que la intoxicación era tan aguda que la conducta necesario excepto que en los casos en la que intoxicación es tan aguda que la conducta del enfermo comenzaba a afectar a los otros. Sin embargo, la mayoría de los amargos del enfermo comenzaba a afectar a los otros. Sin embargo, la mayoría de los amargos podían contener afuera sin constitución y amenaza para la sociedad en general o las personas en particular, ya que por causa de las altas murallas edificadas alrededor de ellos mismos se hallaban totalmente aislados del mundo, aun no cuando parecían compartirlo. El doctor Shimon Freud había descubierto el libido del procedimiento para el remedir los problemas causados por ella, inventando el psicoanálisis, además de descubrir la existencia del vitriolo. El doctor Igor necesitaba probar que también en este caso la curación es posible. Quería dejar su nombre en los anales de la historia de la medicina, aun cuando no se ilusionara en relación a las dificultades que tendría que enfrentar para imponer sus ideas, ya que los normales estaban satisfechos de sus vidas y jamás administraron su enfermedad, mientras que los enfermos servían de justificación a la existencia de una gigantesca industria de aislos, laboratorios, congresos, etc. Sé que en el mundo no recomendarás. Ahora mi esfuerzo, se dijo orgulloso de ser incomprendido. Al fin y al cabo era el precio que los genios tenían que pagar. ¿Qué le he pasado?, preguntó la joven frente a él. Le da la impresión de que hubiera encerrado en el mundo de sus pacientes. El doctor Igor dejó de pasar el imperiente comentario. Puede irse ya, dijo Verónica. No sabía si era el día o de noche, pues aunque el doctor Igor tenía la luz encendida, acostumbraba de hacer todas las mañanas, pero al llegar al corredor vio una luna y se dio cuenta que había dominado más tiempo de que pensaba del camino hacia una enfermería. Se fijó en una fotografía enmarcada en la pared, en la plaza, en el central de Lujunia. Aún había la estatura de un poeta. Perseren con varias parejas pasando imposiblemente el domingo. Comprobó la fecha de la foto. Verano de 1910, verano de 1910. Ahí estaban aquellas personas cuyos hijos y nietos ya habrían muerto, captadas en un momento de sus vidas. Las mujeres usaban pensados vestidos y todos los nombres. Llevaban sombreros, chaqueta, corbata o tela de colores, como la llaman los locos, polianas y paraguas en el al brazo. Y el calor, la temperatura debía de ser la misma en los veranos actuales, 35 a la sombra. Si hubieran aparecido en un inglés con bermudas y en mangas de camisa, vestimenta mucho más apropiada para el calor. ¿Quién habría pensado estas personas? Un loco había entendido perfectamente bien lo que el doctor Igor había querido expresar. De la misma manera entendía que siempre había tenido en su vida mucho amor, cariño, protección, pero le había faltado un elemento para transformar todo en eso una bendición. Debía haber sido un poco más loca. Sus padres habían continuado queriéndola en cualquier manera, pero ella no había osado pagarse el precio de un sueño por miedo de herirlos, aquel sueño que estaba enterrado en el fondo de su memoria, aunque a veces fuese
desesperado durante un concierto o un hermoso disco, escuchando una casualidad. No obstante, siempre que afloraba un sueño, el sentimiento de frustración que la amargaba era un profundo que ella intenta adormecerlo con presteza. Verónica sabía desde pequeña cuál era su verdadera vocación: ser pianista. Le había presintiado desde que recibió su primera clase de piano cuando contaba 12 años de edad. Su profesora también había advertido su talento y le había alentado para convertirse a un profesional. Sin embargo, cuando feliz por un concurso se acababa de ganar, dijo a su madre que le iba a dejar todo para dedicarse solamente al piano. Ella le había mirado con cariño y le había comentado: nadie vive de tocar el piano, amor mío, pero si tú misma te has hecho tomar las clases solamente para desarrollar tus dos dotes artísticas. A los maridos les gusta si puedes lucirte en las fiestas. Olvida de ese capricho de ser pianista y poner a estudiar derecho, que la profesión del futuro. Verónica hizo que lo pidió su madre, segura de que ella tenía las suficientes experiencias para atender lo que era en realidad. Terminó sus estudios, entró en la facultad y salió de ella con diploma y notas altas, pero solo consiguió un empleo de bibliotecaria. Debía haber sido más loca, reflexionó, pero como sucede con la mayoría de las personas, lo haría descubierto demasiado tarde. Iba a continuar su camino cuando alguien le sujetó por el brazo. La poderosa calmante que le habían aplicado aún circulaba por sus venas, y por eso reaccionó cuando Edward, el esquizofrénico, radicalmente fue llevándola en una dirección diferente hacia la sala de estar. La luna continuaba en cuarto creciente y Verónica ya se había sentado al piano, atendiendo al silencioso perdido de Edward, cuando empezó a oír una voz que procedía del refectorio. Pertenecía a alguien que hablaba con acento extranjero, y Verónica no recordaba hacerlo escuchando en billetes. No quiero tocar el piano ahora, Edward. Quiero saber lo que pasa en el mundo, lo que hablan aquí al lado. ¿Quién es ese hombre extraño? Edward sonreía, quizás sin entender una sola palabra de lo que estaban diciendo, pero ella recordó lo que había dicho el doctor Igor: las esquizofrénicos podían entrar y salir a sus aisladas realidades. Voy a morir, prosiguió Verónica, con la esperanza de que sus palabras tuvieran sentido. La muerte rozó hoy mi rostro con sus alas y llamará a mi puerta mañana o pasado mañana. Es preferible que no acostumbres a escuchar un piano todas las noches. Nadie puede acostumbrarse a nada, Edward. Edward, fíjate, yo estaba volviendo a apreciar el sol de las montañas y hasta aceptar los problemas. Estaba incluso aceptando que la falta del sentido de la vida no era culpa de nadie más que de mí misma, queriendo volver a Plaza de Lugiana. Sentir odio y amor desapareció, y te dio todas estas cosas sencillas y banales que forman parte de los cotidianos y de todo el mundo. Lo es, y peor son aquellos que no saben que lo son, porque pasan su vida repitiendo constantemente lo que otros le mandan. Pero nada eso es posible, entendido del mismo modo. Tú no puedes pasar el día entero esperando que llegue la noche y
que una de las internas toque el piano, porque solo se acabará muy pronto mi mundo y el tuyo ha llegado al fin. Se levantó, tocó cariñosamente el rostro del muchacho y se dirigió al refectorio. Al abrir la puerta se encontró con una escena islosática. Las mesas y las sillas habían sido desplazadas hacia la pared, dejando un gran espacio vacío en el centro. Ahí, sentado en el suelo, estaban los miembros de la fraternidad, escuchando a un hombre con chaqueta y corbata. Entonces convidaron el gran maestro de la tradición sufrían Narcidón a dar una confesión. Estaba diciendo cuando la puerta se abrió, todos los presentes mirando a Verónica. El hombre de la chaqueta se dirigió a ella y siéntase. Ella se sentó en el suelo junto a una señora de caballos blancos. Mary, la que había sido tan agresiva con ella cuando se conocieron, ante su sorpresa, Mary le dedicó una sonrisa de bienvenida. El hombre de la chaqueta continuó. Narcís fijó la coherencia para las 2 de la tarde y fue un éxito. Se vendieron íntegramente a los 1000 asientos y se quedaron más de 600 personas afuera, que siguieron la distracción a través de un circuito de cerrada televisión. A las 2 en punto entró un subornado a Narsun e informó que por motivos de la fuerza mayor la cuarentena de Narsuedin informó que por motivos de la fuerza atravesaron, algunos se levantaron indignados, pidieron que se devolviera el importe de la entrada y se fueron, pero aún así permaneció mucha gente dentro y fuera de la sala. Cuando el reloj señaló a las 4 de la tarde, el maestro Sufi aún no lo había aparecido y la gente le fuertemente abandonó el local y recobrando el dinero de su entrada. Al fin y al cabo del horario de los trabajos estaban terminando y era la hora de regresar a casa. Cuando dieron las 6, los 1700 asistentes iniciales se habían recibido, al menos de su centenar. En ese momento Narudin entró. Parecía completamente borracho y empezó a decir tonterías de mal gusto a una bonita joven que estaba sentada en la primera fila. Pasada la sorpresa de la siguiente, empezaron a indignarse como después de hacerse esperar 4 horas enteras. Este hombre se comportaba tal de la manera. Entonces se oyeron algunos murmullos de deprobación, pero el maestro Sufi no les dio ninguna importancia, sino continuó con su voz en el cuello, hablando de activo las chicas y convirtiéndola a viajar con la Francia. El maestro pensó que Verónica, menos mal que yo nunca creí en estas cosas. Luego la proferían algunas palabrotas en contra de las personas que protestaban. Prosiguió el hombre de la chaqueta. Narsudin intentó levantarse y cayó diciendo que todo aquello no pensaba dar un puro charlamiento, que irían a 2 periódicos a denunciar aquel espectáculo degradante y así algún grupo de ofendidos nunca del recibimiento de nuevas personas continuó en la sala. Nasurdin se levantó, estaba sobrio, sus ojos irradiaban luz y había en torno de él una aura de responsabilidad y sabiduría. Nosotros los que os debilemos quedando soy en el tenis que oír, dijo, habéis pasando por 2 pruebas más duras en el camino espiritual, la paciencia para esperar el momento acuerdo y el coraje de que no desperdiamos con los habéis encontrado a nosotros o enseñarse. Y Narsdin
con ellas algunas de las técnicas sufíes. El hombre hizo una pausa y extrajo el bolso de una extraña flauta. Ahora vamos a descansar un poco y después hacemos nuestra meditación. El grupo se levantó. Verónica no sabía qué hacer. Levántame también, le dijo Mary cogiéndola de la mano, teniendo 5 minutos de recreo. Me voy, no quiero molestar. Mary se le llevó a un rincón. Es posible que no hayas aprendido nada, ni siquiera como la próxima de la muerte. Deja de estar pensando siempre que causas alguna molestia, coacción o permutación a tu prójimo. Si así fuera, la gente ya protestaría, y si no tuviera valor para hacerlo, es su problema. Aquel día cuando se acerqué a ustedes estaba haciendo algo que nunca me había atrevido a realizar antes, y dejaste de acorbar por una simple broma de locos porque conseguiste adelante. ¿Qué temías perder? Mi dignidad de estar donde no soy bienvenida, de estar dignidad es querer de todo el mundo. Te encuentras buena, bien educada, llena de amor al prójimo. Respetar la naturaleza, mira unas películas de animales y fíjate en cómo ellos luchan por su espacio. Todos nos alegramos con tal de bofetón que propinaste. Verónica consideraba que ya no le quedaba tiempo para luchar por alguien, por ningún espacio, y decidió cambiar el tema y preguntar quién era aquel hombre. Está mejorando, replicó María, riendo. Haces preguntas sin miedo de que piensas que estás indiscreta. Este hombre es un maestro sufí. ¿Qué quiere decir sufí, Lana? Verónica no entendía. Lana es sufismo en una tradición espiritual de los derviches en las que los maestros no buscan mostrar sabiduría y los discípulos bailan, giran sobre sí mismo y entre una trance. ¿Y para qué sirve eso? No estoy bien segura, pero nuestro grupo ha decidido vivir todas las experiencias que le habían prohibido en el curso de nuestras vidas. Las autoridades normalmente nos incluyeron a una única finalidad de la búsqueda espiritual, era apartar el hombre de sus problemas reales. Ahora contéstame lo siguiente. ¿Tú no crees que entender la vida es un problema real? Si era tu problema real, además ya no estaba segura de que la palabra realidad quería decir el hombre de la chaqueta. Un maestro sufí, según Mary, pidió que todos se sentaran en un círculo de uno de los jarrones del refectorio, retiró todas las flores, salvó una rosa roja y lo colocó en el centro del grupo. Mira lo que hemos conseguido, comentó Verónica a Mary. Algún loco decidió que es posible cultivar flores en invierno, y hoy en día tenemos rosas. El año entró en toda Europa. ¿Crees que un maestro sufí con un conocimiento es capaz de hacer esto? Mary pareció adivinar su pensamiento. Deja las críticas para después. Lo intentaré porque todo lo que tengo es en el presente, y dicho sea de paso, será bastante breve. Es todo lo que puedo. Todo el mundo tiene y es siempre muy breve, aunque algunos piensan que poseen un pasado donde acumularon experiencias y un futuro donde acumularán aún más, y de paso hablaran del presente. Tú ya te has masturbado mucho. Aunque Verónica se hallara todavía bajo los defectos del sedante, recordó la primera frase que había escuchado en Billet, cuando entre Billet inmovilizada por los tubos de respiración artificial, oír claramente cada que alguien me preguntaba si quería ser masturbada. ¿Qué es eso? Porque viven pensando en que estas cosas aquí y afuera. Solo que en nuestro caso nos necesitamos escondernos. ¿Fuiste tú quien me preguntó? No,
pero creo que deberías saber hasta dónde puede llegar tu placer. La próxima vez, con un poco de paciencia, podrías llevar a tu pareja hasta allá en vez de estar siendo guiada por él. Aunque solo te quedan 2 días de vida, creo que no deberías partir de aquí sin saber hasta dónde podrías haber llegado. Solo fui con el esquizofrénico que era esperando para escuchar el piano. Por lo menos es un hombre guapo. El hombre de la chaqueta pidió silencio interrumpiendo la conversión. Mandó que todos los concéntrense en la rosa y varíense sus mentes. Los pensamientos volverán, pero procura evitarlos. Tenéis 2 caminos a elegir: dominar nuestra mente o ser dominados por ella. Ya habéis vivido esta segunda alternativa. Os dejasteis llevar por el miedo de neurosis y la inseguridad. Por el hombre tiende la autodestrucción. No confundarías la locura con la pérdida del control. Recuerda que la tradición sufí en el principal maestro Nauruddin, en los que todos llaman un loco y juramente porque su ciudad no consideraba un demente. Nauruddin tienen la posibilidad de decir todo lo que pasa y hacer lo que viene en gana, así como los bufones del corte en la época medieval podían alertar al rey sobre los peligros que los ministros no osaban comentar porque temían perder sus cargos. Así debíais proceder nosotros, mantenernos locos, pero como personas normales, cuerdas del riesgo de ser diferentes, pero aprender a hacerlo sin llamar la atención. Concentras en la flor de vejez, pero el verdadero yo se manifieste. ¿Qué es el verdadero yo?, interrumpió Verónica. Quizás lo supiensen todos ahí, pero eso sí no importa. No importaba. A ella no debería preocuparle tanto incomodar o no de los demás. El hombre pareció sorprendido con la interrupción, pero respondió: es aquello que tú eres y no lo hicieron de ti. Verónica decidió hacer el ejercicio empañándose al máximo. Es descubrir quién era. En estos días en billete había de sentido cosas que nunca había experimentado con tanta inseguridad: odio, amor, deseos de vivir, miedo, curiosidad. Tal vez Mary tuviera razón. ¿Conocía realmente al orgasmo o solo había llegado hasta donde los hombres la quieren llevar? El señor de la chaqueta empezó a tocar la flauta. Lentamente la música se fue calmando su alma y ella consiguió fingírsele la rosa. Podía ser el efecto de su ascendente, pero el hecho de que desde que había salido del consultorio del doctor Igor se había muy bien, pero sé que iba a morir muy pronto. Para que sentir miedo no ayudaría en nada, ni evitaría el fatídico ataque cardíaco. Lo más atinado sería aprovechar los días y las horas de que le quedaban realizando lo que nunca había hecho. La música llegaba cada a sus oídos y la exiguía luz del refectorio había creado una atmósfera casi religiosa. Religión porque no intentaba penetrar dentro de sí misma y averiguaba cuánto quedaba de sus creencias y de su fe, porque la música la conducía hacia otro ámbito, la invastaba a no pensar, a no reflexionar cerca de su entorno y limitarse a ver. Verónica se entregó completo la rosa, vio quién era, se gustó y lamentó haberse repetido tanto. Una vez hubo finalizado la meditación, el maestro Sufi se retiró. Mary permaneció un poco más en el refectorio, charlando con los miembros de la fraternidad. La chica se quejó
descanso y se retiró, pues al fin y al cabo del sedante que le habían dado esa mañana era lo bastante fuerte como para hacer dormir un toro, y aún así ella había conseguido tanta fuerza para mantenerse despierta. Hasta entonces la juventud es así, establece los propios límites sin preguntar si el cuerpo es capaz de soportarlos, y el cuerpo simple lo es. Mary no tenía sueño, había dormido hasta tarde y después había decidido dar un paseo por la ciudad, pues que el doctor Igor exigía que los miembros de la fraternidad salieran de billete. Todos los días había ido al cine y se había vuelto a dormir en la butaca viendo una película aburridísima sobre conflictos entre marido y mujer. ¿Será posible de que no tengo otro tema? Porque repetir siempre las mismas historias, marido con amante, marido con mujer, e hijo enfermo, marido con mujer, amante e hijo enfermo. En el mundo había sido asuntos más importantes que contar. La charla en el refectorio duró poco. La meditación había relajado en el grupo y todos decidieron regresar a sus dormitorios, menos María, que salió a dar paseo por el jardín. En su camino por el paseo de la sala de estar viendo y vio a Verónica, que aún no se había retirado de su cuarto. Estaba tocando para Edward, el esquizofrénico, que posiblemente se había quedado esperando al lado del piano mientras duró la conferencia del maestro Sufi de los locos. Como los niños solo desienten de su actitud cuando ven satisfechos sus deseos. En el aire estaba helado. Mary regresó, consiguió un abrigo y volvió a salir allá afuera. Lejos de los ojos de todos encendido un cigarrillo, fumó sin culpa y sin prisa, reflexionando sobre la chica, el piano que escuchaba la vida, del lado exterior de los muros, el billete que estaba volviendo insoportablemente difícil para todo el mundo. En la opinión de Mary, era dificultad, no sabía al caos o la desorganización o una de la anarquía, sino el exceso del orden. La sociedad se regía cada vez por medio de las reglas y las leyes para contrair las reglas y nuevas reglas para contrarias las leyes. Eso sembraba el temor de las personas, que ya no daban ni siquiera un paso para alegar del cumplimiento del reglamento invisible que guiaba la vida de todo. Mary tenía su propia experiencia para avalar su opinión. Había pasado 40 años de su vida trabajando como abogada hasta su enfermedad la trajo a Villette.